Hola, buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver un tema de suma importancia que es eh, el Machine Learning aplicado como predictor de mortalidad y hipertensión pulmonar persistente en recién nacidos con hernia diafragmática congénita. Es un estudio retrospectivo o de corte observacional. Así se titula, pues, estudio retrospectivo. Estos son los autores, publicado en el 2024 en el Journal of de Europa. Y bueno, tenemos que la hernia diafragmática es una condición grave que caracterizada por altas tasas de mortalidad y morbilidad, lo que hace crítico predecir con precisión los resultados neonatales para un manejo clínico efectivo. Los métodos de diagnóstico prenatal tradicionales a menudo luchan por predecir complicaciones como la hipertensión pulmonar persistente en hernia diafragmática congénita, destacando necesidad de enfoques predictivos e innovadores. Los métodos diagnósticos prenatal tradicionales a menudo luchan por predecir complicaciones como la hipertensión pulmonar persistente, destacando necesidad pues de establecer modelos predictivos innovadores que nos puedan llevar a un diagnóstico adecuado. En cuanto a la introducción, bueno, tenemos que es un defecto de formación del diafragma que permite el paso de órganos abdominales hacia el tórax. La incidencia es 1 por cada 2.500 a 3.500 nacidos vivos. La hernia diafragmática izquierda es la más frecuente y su diagnóstico generalmente es prenatal por ecografía. El impacto clínico nos da un 15 a 40% de mortalidad global. Y la hipertensión pulmonar severa hasta en un 52%. Principales complicaciones. Y tenemos como la hipoplasia pulmonar, bajo desarrollo alveolar. Y la importancia de la predicción temprana es estratificación de riesgo que optimiza recursos y decisiones terapéuticas, así como la planificación del nacimiento en un centro terciario de especialidad y asesoramiento a los padres en su momento. La metodología del estudio es un estudio retrospectivo, observacional de corte, centro único realizado en Milán, en un periodo que comprende del 2012 al 2020. Se incluyeron 165 embarazos con diagnóstico fetal de hernia diafragmática, registros médicos evaluados. Los criterios de exclusión e inclusión a hernia diafragmática congénita, al total fueron 50 recién nacidos, a los cuales se le hizo una evaluación de la presión pulmonar al momento de nacer con un ecocardiograma las primeras 24 horas de vida, realizado por 2 cardiólogos pediatras experimentados. Se clasificó como severa sobre sistémica, moderada, leve, iso y subsistémica. Las adquisiciones de las imágenes fueron por ecografía, como ya se mencionó, así como una resonancia magnética secuencial y con procesamiento para Dynamics. El seguimiento manual radiológico pediátrico experimentado delineó los ROIs de los pulmones y el hígado, que son las medidas volumétricas de los pulmones y el hígado, y la extracción de las características en 3D, mesh volumen, área de superficie, esfericidad y max Dimer. Las variables analizadas fueron 80 variables analizadas en total, 56 prenatales, 2 postnatales, entre ellas variables principales: edad materna, edad gestacional, diagnóstico, la relación volumen pulmonar, peso al nacer, y los métodos de análisis de Machine Learning fue XGBoost, SVM y KGN principalmente. Muy bien, tenemos algoritmos implementados como el XGBoost, KMN, el XGBoost, que es un conjunto de árboles de decisión, aprendizaje secuencial en Boston, mayor precisión que en todos los casos, mejor rendimiento en general. El SVM, pues tenemos un rendimiento intermedio, y el KNM tuvo un menor rendimiento en la predicción. Los valores, proceso de la selección de las características son 80 datos iniciales,
Variables finales 10 para la mortalidad y 14 para hipertensión pulmonar. El esquema de validación fue Living One Patient Cross Validation. Como cada modelo se mantiene en 1-1, paciente se valida en paciente excluido, repitiendo para cada paciente. Las métricas de rendimiento fueron la mortalidad y la hipertensión pulmonar severa con una exactitud del 88%, área bajo la curva de 0.87, en cuanto a hipertensión 82% de exactitud con área bajo la curva de 0.82, una sensibilidad del 95 y 69%. Estas son las variables seleccionadas. Los resultados pues nos dice que en cuanto a rendimientos de los modelos de mortalidad, el XGS-BOS fue el más importante con un área bajo la curva de 0.87 y una exactitud de 88%, una sensibilidad del 95% y una especificidad del 69%. Aquí podemos ver las curvas de ROC en cuanto a la sensibilidad y especificidad. 0.87 abajo la curva y 0.95 la curva PR. En cuanto al modelo SBM, la área bajo la curva fue de 0.78, 80% de exactitud, 97% de sensibilidad, pero 31% de especificidad, más bajo. Y KNN fue de 0.68, 82, 95 y 46. La población fase fueron 50 neonatos con hernia diafragmática congénita, izquierda aislada, no sobrevivientes fueron el 26%, o sea, más bien, sí, no sobrevivientes, o lo que es la mortalidad, y sobrevivientes fue el 74%. Las variables seleccionadas para la mortalidad fueron edad materna, severidad de la hernia diafragmática congénita, los diámetros pulmonares, el flujo ventricular izquierdo con resonancia magnética, en la edad gestacional al diagnóstico, cuantía del peso fetal, el índice de pulsatividad de la arteria y por último edad gestacional y peso al nacimiento. El rendimiento a IGSBOT para predicción de mortalidad fue 88% de exactitud con 95% de sensibilidad. La alta sensibilidad, identificación efectiva de los casos de alto riesgo, variables prenatales y postnatales tempranas, predicción precoz, y el XGS-BOST supera tanto al SBM como al KNN en balance de métricas. En cuanto a los resultados para la predicción de la hipertensión pulmonar severa, el rendimiento de los modelos fue XGS-BOST el mejor que los otros, con una hipertensión severa el 52% y leve el 48%. Las variables seleccionadas: edad materna, severidad de hernia diafragmática, índice de pulsatividad, volumen pulmonar, esfericidad, edad gestacional diagnóstico, superficie pulmonar, peso al nacer y diámetro máximo 3D. Entonces el XGS-BOT para hipertensión severa fue el 82% de exactitud con una sensibilidad específica y especificidad equilibrada de 85 y 79 respectivamente. Alta capacidad para identificar hipertensión pulmonar severa, variables de forma de resonancia magnética contribuyen a la predicción, no en la mortalidad, y mejor rendimiento en trabajos que anteriores. Rendimiento comparativo XGS-BOST, la exactitud 88 y 82 de mortalidad y hipertensión, sensibilidad 95-85, especificidad 69-79, área bajo la curva ROC 0.87 y 0.82 y las variables seleccionadas 10 para la mortalidad y 14 para hipertensión. Aquí podemos ver el modelo. La mortalidad fueron solo variables clínicas prenatales, mayor importancia el volumen pulmonar y el peso al nacimiento, así como la sensibilidad. Para hipertensión pulmonar incluye las variables de la forma de resonancia magnética, valorar la esfericidad y superficie pulmonar y mayor equilibrio entre sensibilidad y especificidad. Las variables más influyentes en Machine Learning, aquí las tenemos. 6 variables de 10, que son peso, 10 variables para XGS-BOST, peso al nacer, trazado del área del diámetro del defecto, severidad de la hernia diafragmática, edad gestacional diagnóstico y percentil de peso para peso fetal, mientras que
ninguna de las características de forma de shape extraída de resonancia magnética fue tomada para la predicción de mortalidad. Sin embargo, la predicción para hipertensión pulmonar fueron 14, las más importantes fueron el trazo del defecto diafragmático, el mesh volumen del hígado, edad gestacional, el máximo diámetro del pulmón, la esfericidad hepática y área superficie pulmonar, volumen hígado, edad gestacional al nacer y peso al nacimiento. La importancia relativa a las variables anatómicas prenatales son predictivas tanto para mortalidad como para hipertensión. La estabilidad de la hernia diafragmática predictiva para mortalidad fue más predictiva para mortalidad que para hipertensión, y las características de la forma fue altamente predictivas para hipertensión pulmonar más que para mortalidad, y las variables prenatales tempranas fueron importantes en ambos modelos. Características comunes en ambos modelos: edad materna, edad gestacional diagnóstico, severidad de la hernia diafragmática y índice de pulsatilidad de la arteria umbilical. Aplicación clínica integrada: establecemos que una evaluación pronóstica completa de supervivencia y función respiratoria, planificación de recursos como ECMO, soporte ventilatorio, óxido nítrico y una información genética a los familiares. Entonces nos da una predicción precoz, una precisión y una personalización del paciente en este rubro. En cuanto a las conclusiones, los hallazgos principales es que el 88% tuvo una predicción de mortalidad con una sensibilidad del 95 y área bajo la curva de 0.87. Para hipertensión pulmonar severa, una sensibilidad del 85 con área bajo la curva de 0.82. Y el XBOST fue el mejor algoritmo superior a SBM y KNN. Como ya establecimos, pues establecemos varios puntos como el consentimiento prenatal, beneficios, planificación parto, estratificación precoz, optimización de recursos y potencial para mejorar la supervivencia y calidad de vida. Limitaciones del estudio: tamaño muestral limitado, estudio retrospectivo y centro único, necesidad de validación externa multicéntrica. Esta es una limitación del estudio. Y direcciones futuras: estudios multicéntricos, validación prospectiva, integración de sistemas clínicos y ampliar el espectro predictivo.